Hola amigos de cinearte.com. Estamos con José Álvarez, director de Canícula, un documental que llega a pantallas mexicanas este mes de julio de 2013. ¿Cómo te sientes estrenando tu segundo documental, pero el primero que llega a pantallas? ¿Cómo te sientes? Pues muy contento. ¿Qué te puedo decir? Es una maravilla poder llegar a este punto, ¿no? Que es al final lo que, pues de lo que se trata, que la gente pueda ver la película. La verdad es que todo el otro trabajo de las bambalinas pues es el oficio de uno y ya, pero la idea es que venga la película y que pueda estar en las salas para que la gente la vea. Pues esa es la culminación. Creo que está muy bien. Yo creo que tenía que haber sido hace tiempo, pero pues es tan complicado que bueno, pues llegar a este punto pues está muy bien. Comentabas en la conferencia de prensa que desde enero estás en lista de espera para sonar en una cadena comercial, ¿no? Pues sí, mira, cómo ha venido funcionando este tema del fondo, ¿no? Pues te dan los recursos para poder estrenar la película y de repente te encuentras con mucha experiencia de otros colegas que han estrenado sus películas en salas y te das cuenta lo complejo que es realmente tratar con empresas tan grandes como Cinépolis, como Cinemark, como tal, en donde pues tienen la presión de su negocio. Al final pues es su negocio y yo creo que estas películas, pues en el caso de Canícula, que es una película independiente, que es una película que tiene otras características y de repente cuesta mucho trabajo embonar con estas empresas tan grandes, ¿no? Es muy difícil. Entonces te ponen en una sala lejana. Entonces, lejana quiero decir, quizá de un público que está, digamos, como más asiduo a ver estas películas, entonces no las pueden ver. Entonces el primer fin de semana no sé, metes a no sé cuánta gente, pues por copia, te sacan y entonces invertiste un montón de dinero en hacer eso. Entonces al final acaba siendo un poco infructuoso. O sea, a mí me parece que el hecho de tener un circuito mucho más pequeño, pero que realmente en las salas haya gente. Les contaba que me tocó ir a ver una película el otro día en donde había cero gente, ni una persona en la sala, porque es muy difícil, o sea, no tienen los recursos tampoco para hacer una publicidad de ese nivel, para poder llenar salas en compañías y en complejos tan grandes. Entonces creo que fue una buena idea que tuvimos y bueno, pues esperemos que la gente vaya a estos pequeños foros, ¿no? A mí, por ejemplo, yo me he dado cuenta en muchos festivales importantes en todo el mundo que de repente tienen salas, por ejemplo, en el caso de Canícula, de repente los festivales las exhiben 3 veces, 2 en salas grandes y 1 en una sala pequeña. Y el hecho de que sea una sala pequeña hace que la sala se llene, que la gente la disfrute de mejor forma y creo que salen más contentos. O sea, es como algo natural en la propia película. Probablemente dentro de unos años, si el documental realmente llega a romper esas fronteras y la gente se acerca a las salas de cine a ver documentales, las cosas cambien. Pero por el momento la gente está acostumbrada a que el documental lo vean en la televisión. Y hasta que no te quitemos el estigma del documental en la televisión, pues creo que tenemos que atender a que la gente pueda verla de alguna forma. Y me parece que es una buena estrategia la que estamos tomando. Se ven en cinetecas, se ven en foros adecuados para la película y eso creo que va a generar una luz en el camino para películas, digamos, como esta, ¿no? El otro día me regañaban porque decía que eran películas pequeñas. No es que sean pequeñas en términos de nada, pero sí son películas pequeñas en términos de presupuestos de publicidad y de promoción, ¿no? Eres una figura icónica para todos que crecimos escuchando la radio en los 90s. ¿Cómo es este salto de ser director de una de las estaciones de rock más polémica, más venerada, a ser director de documentales etnográficos? Pues mira, te diría dos cosas. La primera, creo que la radio tiene mucho vínculo con el cine, muchísimo vínculo en términos de producción, en términos creativos, en términos de difusión, en términos de publicidad, en términos de contenido, de edición y sobre todo de compromiso de exhibirte, de estar fuera, de hacer cosas para que la gente las vea, ¿no? Nosotros en Radioactivo hacíamos, programábamos música, evidentemente, programábamos
música contemporánea, probábamos hits musicales y tal, pero también teníamos mucho contenido, existía mucho contenido en la estación que tenía que ver con programas especiales, con entrevistas, con muchas cosas que hacíamos. Y eso siempre fue algo que a nosotros nos interesó, es decir, no solamente es la radio, la rocola, sino es la radio de contenido, la radio que tiene una actitud ante lo político, ante lo social, ante lo cultural. Y eso, si tú lo traspolas hacia el cine, pues es un poco irte como hacia la parte documental, ¿no? Y eso me parece que fue uno de los vínculos. El segundo vínculo, muy directo, fue que en el año 96 me fui con el poeta Eduardo Vázquez a Sarajevo con una promoción que hicimos, y hice ahí mi primer documental, justamente en la firma de los tratados de Dayton en Sarajevo, que estaban firmando esa aparente paz. Nos metimos a hacer un documental en Sarajevo, y de ahí, a partir de dije, me gusta, en algún momento quiero dedicarme a esto, en algún momento quiero hacer esto, y fuimos a hacer un documental que se llamó El Silencio de Sarajevo, luego hicimos un programa de radio, luego hicimos una publicación para la Jornada y para otra revista. Entonces hicimos como una serie de cosas que tenían que ver a partir de una investigación y una documentación que habíamos hecho en la posguerra en Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo. Entonces creo que esa vinculación que tiene es enorme, cuando menos para mí, pues representa casi un espejo de cosas, ¿no? Así como nos metimos en un momento dado a hacer radio, en un momento complicado y muy competido, como fue hacer radioactivo justamente en un momento donde existía WFM y existía Rock 101 y tal, y que nos hayamos metido en ese mismo camino, y lo difícil que fue desmarcarnos de esas dos competencias fuertes y ancestrales, radiofónicamente hablando, pues es un poco ahora también lo que está pasando ahora, cómo nos vamos a lograr meter en las salas de cine, cómo nos vamos a lograr que la gente nos vea y nos escuche, pues es un poco eso, ¿no? Entonces yo creo que el público existe, yo creo que que existan los espacios para poderte digamos, exhibir las obras que uno hace, y que hoy las hay, hoy empieza a haber espacios alternativos. Yo creo que con eso vamos a empezar a caminar bien. Así empezamos en Radioactivo, lo empezamos en un cuarto de este tamaño, y éramos 12 personas trabajando en un cuarto así, y terminamos en un gran edificio en las Lomas de Chapultepec, trabajando en un edificio entero de 4 pisos, con 2 estaciones y tal. Yo creo que en algún momento dado, espero que todo este esfuerzo que estamos haciendo desde hace tiempo, pues llegue a que la gente pueda ver las películas, y que pueda ver y conectarse con otras cosas que no solamente es el cine comercial. Entonces es un poco lo mismo, es decir, que de repente lo valioso se convierte en mainstream, que se convierta en un lenguaje callejero y que se convierta en lo que la gente ve. Yo creo que el público está ávido de eso y necesita tener ese contacto con estas cosas. No es cierto que la gente solamente quiere ver El Hombre de Acero, o que solamente quiere ver Iron Man, no es cierto. Yo creo que quieren ver otras cosas, pero de repente es un poco complicado hacerlo. Pero llega, y ahorita es el momento de que estamos pudiendo presentar Canícula, que es una película pues que ya vieron, y que me parece que la gente, como les decía hace rato, salen y casi te agradecen que se hagan películas así, porque si no, no nos daremos cuenta del tesoro y de las joyas que existen en México. Comentabas que la película te lo ofrecen, es un documental sobre alfaredas. ¿En qué momento se convierte en un proyecto tuyo? No sé si entiendo bien la pregunta, pero pues desde el principio Marlon, y me preguntan, me invitan, oye, queremos documentar el proceso de las alfaredas totonacas, que es un proceso hermosísimo y que tiene aparte muchos siglos, y que aparte tiene una riqueza enorme. Dije, me interesa, por supuesto, Veracruz, mujeres, alfaredas, el Tajín, tal. Y en el momento en que llegas ahí, pues te empiezas a apropiar, ¿no? Te empiezas a apropiar de él mentalmente, y de repente pues te empiezas a apropiar y dices, bueno, qué buena oportunidad me da la vida de poder filmar a estas mujeres haciendo estas cosas tan maravillosas, y luego encontrarme con estos niños que están aprendiendo a volar. Digo, bueno, pues no, ningún documentalista podría pedir más. Y entonces en ese momento, pues bueno, te sientes
sientes que es un proyecto tuyo, pero pues en realidad acordémonos que el cine pues son proyectos de gremios, son proyectos de grupos, un proyecto colectivo, ¿no? Es importante el fotógrafo, es importante el editor, es importante todos los que participan, la gente que hace el audio, la gente que hace el diseño, la música y el audio, en fin, o sea, el editor, es un proyecto colectivo, pero bueno, alguien lo tiene que llevar, alguien se tiene que llevar la madriza de poderlo llevar hasta el final, y bueno, en este caso me toca a mí, y pues lo quiero llevar hasta el final, y es una... sufre uno, sufre uno haciendo cine, eso hay que decirlo, es muy complicado, y la tecnología te alcanza, y no solamente te alcanza, sino a veces te rebasa, y de repente es complicado. Yo tecnológicamente tengo mis limitaciones, entonces es complicado, pero bueno, lo haces tú y te peleas con él, y es como tu hijo. Hasta hoy ya que lo vamos a presentar como una fiesta de 15 años, pues ya la señorita ya pertenecerá a la sociedad y ya podrá ser de la gente absolutamente, y dejar de ser tuyo en ese momento y pertenece a la gente y a la cultura, y pues eso. Es un proyecto colectivo, tan colectivo que tienes trabajando a dos directores de cine mexicano que han triunfado en el extranjero, que es el caso de Sebastián Hoffman y de Pedro González Rubio, director de Adamar. ¿Qué significa para ti tener este apoyo en la película? Pues mira, creo que el otro día me escribió Pedro un correo muy lindo, ¿no? Por no decirlo de otra forma, pero en el que me decía que justamente para poder lograr exhibir y presentar la película en salas, aparte que es un logro, depende mucho del entusiasmo que yo le meto y que yo le imprimo al equipo de trabajo. Y me parece que ese es digamos, el anzuelo que hayan ellos aceptado trabajar conmigo. Y Fernanda Romandía, la fotógrafa, que también es una extraordinaria fotógrafa y directora también, y Martín Delgado, la gente que hizo el audio. Es decir, yo creo que es eso, yo creo que es el hecho de que tú te entusiasmes y que contagies el entusiasmo a los demás. Y me parece que eso es lo que jala, y me parece que eso es lo que genera el magnetismo con la gente, y se involucran, y lo platicas y lo conversas con ellos, salen cosas interesantes, y así es como se va haciendo, ¿no? Pedro, de hecho, te conté, Pedro donó el pago que le hice, lo donó a la Escuela de Niños Voladores, por ejemplo. Oye, hablando de diseño sonoro de la película, Dios, teniendo el oído radial, la película tiene un diseño sonoro muy interesante, de cual no solamente escuchamos el ruido ambiental, sino escuchamos muchos sonidos que no tienen que ver con la imagen en pantalla. ¿Hiciste todo el diseño con Martín Delgado? ¿Lo trabajó solo Martín Delgado? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, trabajó Martín Delgado solo, a partir de una conversación que tuvimos, ¿no? O de varias conversaciones que tuvimos en términos de las necesidades que yo pensaba que tenía la película. Te cuento una anécdota así muy breve. Por ejemplo, queríamos mostrar el calor, queríamos que el calor se sintiera en la película. Entonces, ¿cómo vamos en el calor? Y alguien me recomendó ver Viento Negro, del abuelo de Pedro González Rubio, ¿no? De Servando González. Entonces vimos Viento Negro y nos empezamos a dar cuenta cómo hacía, o la idea que tenía Servando de manifestar el calor en la película, y era este sonido del sol. Entonces tomaban hacia el sol y sonaba algo, ¿no? Y entonces, bueno, eso por ejemplo lo vi con Martín, y oye, pues hay que tratar de lograr eso. Las ranas en la noche, los pájaros en la mañana, sí, una mezcla de cosas, cómo se siente en realidad la selva, es decir, estás sumergido en la selva, y en el audio que grabas en directo lo percibes, por supuesto, pero yo necesitaba que sonara más la selva, pero que tampoco no fuera un promo de radio, y menos de los 90 o de los 80, tenía que ser algo sutil, y tenía que ser algo que simplemente te transportara ahí. Y ese fue el gran trabajo que hizo Martín, que lo hizo con mucha cautela, con mucho arte, y me parece que es una de las cosas, aparte es una de las cosas de las que más han hablado de la película. Se habla mucho de la fotografía y se habla mucho del audio, y me parece que el trabajo que hizo Martín de audio, no solamente de registro de audio, porque hizo mucho registro de audio, la música y tal, sino que el diseño entendió muy bien lo que significaba. Y también le pedí, que también ya lo comenté, que necesitaba una especie de lenguaje interior de las mujeres. Y también lo logró, o sea, desde mi punto de vista logró
que ese silencio de las mujeres a la hora de trabajar se transmitiera, porque según yo ellas tienen un diálogo que no nos quieren compartir, y dije, bueno, pues vamos a hacerlo con música para que se entienda que sí algo se está moviendo en sus cabezas y en sus corazones. La película tiene muchas imágenes muy bonitas, muy hermosas, pero ¿cuál es la que le gusta a José Álvarez? Bueno, a mí me gustan muchas imágenes de la película. ¿Cuál es la que más me gusta? Es que hay muchas, ¿eh? En términos ya, por ejemplo, en términos ya de la película terminada y completa, me gusta mucho, disfruto mucho, por ejemplo, el danzón. Me encanta cuando entra la parte del danzón en la película. Me encanta, es de las cosas que más me gustan. Porque me parece que es un parteaguas de la película y es un parteaguas que trae mucha alegría. Pero me gusta mucho también el baño de Belinda en el río. Me gusta mucho cuando seguimos al niño, nos lleva a la escuela de niños voladores. Me gusta muchas cosas. Me gusta cuando las mujeres están trabajando la alfarería, esa imagen en negro que está en las manos de la mujer. No sé, hay muchas cosas que me gustan de la película. Yo lo que pasa es que ya estoy aburrido de verla, ya la he visto tantas veces que... Pero hay muchas cosas que me gustan, la verdad. Me gusta mucho la última imagen, cuando ella está peinando después del baño, ¿no? En donde explica un poco la raíz, junto con las raíces de los árboles. Y... pues es un poco metafórica la película, tiene muchas metáforas en sí misma. Tiene metáforas de sí misma, que eso me gusta. Es decir, aparentemente es una película que cuenta dos historias muy sencillas, pero la misma compresión de las propias dos historias hace que dentro de esa reducida situación se haga metafórica, y creo que la metáfora abre a que se vuelva a ser grande. Es decir, toda la conversación que tiene, por ejemplo, don Esteban con Mario en la loma, previo a su vuelo, donde se preparan para hacer el primer vuelo, ahí explica muchas cosas de la vida muy importantes. Cuando le explica cómo se tiene que amarrar y lo que va a suceder y qué va a pasar y tal, pues eso me parece que es una metáfora de la vida. Oye, ¿qué nos puedes platicar de la experiencia de trabajar con uno de los maestros comentaristas mexicanos, como es Nicolás Echeverría, en su nueva película? Bueno, ese es otro tema. Bueno, de entrada, pues yo ya lo considero mi maestro, ¿no? Desde hace mucho yo le digo maestro y es mi maestro, y me gustan muchas películas, yo siempre fui muy fan de él antes de trabajar con él, y para mí fue un honor que me invitaran a trabajar con él. Se aprende mucho con él. Es muy nervioso, lo cual hace complicar las cosas, pero al mismo tiempo, es decir, es difícil trabajar con él, es complicado, tiene una mente distinta a la mía, ¿no? Sin embargo, la experiencia que tiene, el nivel de experiencia que tiene y el nivel de locura que también tiene, porque también tiene un nivel de locura que a mí me interesa muchísimo. La cultura que tiene, es increíble la cultura que tiene, no solamente cinematográfica, sino musical, literaria. Hace que el trabajo con él sea muy atractivo y muy... Pero también es complicado. Si yo nunca había producido nada para un director, hay que saber que los directores de cine documental necesitan saber producir. Hay que saber producir, porque no te puedes sentar en una silla y esperar a que todo se monte. Tienes que saber producirlo lo que tus necesidades en ese momento. Nunca había hecho eso y me doy cuenta que es complejo, es decir, producirle a un director, y más de la talla de Nicolás, un documental es complicado. ¿Te vamos a ver algún día dirigiendo algo de ficción o solamente te interesa la rama documental? Pues mira, mi primer corto, Venus, es una docuficción. Yo siempre he pensado que las ficciones son para los grandes maestros, la verdad. Sí, para los grandes maestros de la cinematografía. A mí la verdad es que estas son las ficciones que me gustan. O las cosas de comedia que veo con mis hijos, que también muchas me gustan y me parecen muy divertidas, ¿no? ¿Cuál fue la última que te hizo reír? Hangover 2. La vi con mi hijo de 11 años y pues sí, la verdad tengo que confesar que me reí mucho. Pero porque vi la 2, no la 3, sino la 2, la consiguió no sé cómo en un disco, me la enseñó y pues me reí mucho con esa película. Pero sí me gustaría hacer ficción. Lo que pasa es que no tengo la capacidad de hacerla hasta el momento. Es complicado.
y creo que tengo que hacer muchas cosas de documental, pero en algún momento me gustaría probarlo, sí, me gustaría probarlo en algún momento. Pero tengo muchas cosas en la cabeza que quiero hacer de documentales, entonces distraerme para meterme en una rama que tampoco no conozco y que me parece muy compleja, muy compleja, la cual admiro y me gusta y soy mega fan de la ficción, pero me cuesta trabajo entender cómo poder dirigir un actor. Yo que estoy tan apegado a la realidad, el hecho de imaginarme cómo poder dirigir un actor me complica muchísimo. Bueno, y me doy cuenta que a todos los directores les pasa, que muy pocos, contados con 3, 4, 5 dedos de la mano, podría decirlo, no pueden hacerlo. Les cuesta mucho trabajo dirigir actores. Y eso me parece que es parte del drama de la ficción. Y si no puedes dirigir actores, la ficción se destruye, se desvanece, se deshace. Aunque la historia sea buena, es muy difícil acabarla de cumplir, ¿no? El ejemplo de Nicolás es muy bueno, ¿no? Porque viene de la carrera de documentalista y de repente hace Cabeza de Vaca, que es una de las películas quizá de las mejores películas mexicanas de los últimos tiempos. Nos demuestra que sí puede un documentalista hacer una ficción, ¿no? Y tiene mucho de documental la película. Tiene mucho documental, pero es una ficción absoluta. Es una ficción del principio al fin. Del principio al fin. Entonces, bueno, pues es documental, por supuesto, tiene cosas documentales, pero es una ficción. Pero fíjate, es un buen ejemplo de un documentalista que puede hacer ficciones bien hechas, igual que Herzog. Pero si te das cuenta, pues son maestros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias con la película y con sus futuros proyectos. Muchas gracias. Gracias.